Vamos con él. Este es el último problema de tubo Venturi. También es del libro del MOD. El problema es el 15.6. Entonces, por ahí me pusieron un correo preguntando con respecto al examen, segundo parcial. Les contesté, ¿verdad?, diciendo que pues tenemos que terminar toda esta parte del capítulo. Entonces, este es el último problema del MOD. Nos falta resolver unos 3-4 problemas ya nada más de la tobera de flujo, y terminando esos problemas, entonces yo les mando para la propuesta de la fecha del examen. Entonces vamos a terminar con todo lo que abarca tubo Venturi, y pues ya nada más, como les digo, faltan ya 3-4 problemas porque se vuelven a repetir, ¿no?, en tobera de flujo. Entonces es el problema 15.6 del libro de MOD. Vamos a leer el enunciado. Dice: un medidor Venturi se conecta a una tubería de acero de 4 pulgadas, cédula 40, y tiene un diámetro de garganta de 1.5 pulgadas. Determine la diferencia de presión que se mide a través del medidor para un caudal de 600 galones por minuto de queroseno a 77 grados Fahrenheit. Bueno, entonces, si nos dan un dibujo, si no, pues nosotros hacemos el dibujo. Entonces, está conectado un tubo de 4 pulgadas, cédula 40 aquí, y sabemos que este es el mismo tubo que sale. Tenemos aquí en la garganta de 1.5 pulgadas, lo pasamos a pies, ¿verdad?, para todo. Entramos a la tabla de tuberías y sacamos el diámetro del tubo que nos están dando. Dice que está circulando queroseno a 77 grados Fahrenheit. Vamos también a la tabla del MOD, ¿verdad?, y sacamos todas las propiedades. Dice que hay un caudal de 600 galones por minuto. Lo convertimos a pies cúbicos por segundo. Y nos pide calcular esa delta P, la variación de presión. Bueno, entonces vamos a calcular esto, ¿verdad? Entonces tenemos otra vez, analizando la ecuación de Bernoulli. Entonces, de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad?, tenemos la carga de presión en el punto 1 más z de 1 y más la carga de velocidad, igual a la carga de presión en el punto 2 más la carga de posición más la carga de velocidad. Entonces de ahí despejamos, ¿verdad?, el valor de esa diferencial de presión. Presión 1 menos presión 2 entre el peso específico igual a Z2 menos Z1 más velocidad 2 menos velocidad 1 entre 2. El tubo está en posición horizontal, así es que, pues entonces, como está en posición horizontal, nosotros podemos quitar esto, ¿verdad?, podemos simplificar ese término de ahí, y entonces nos queda que la presión, ¿ya?, presión 1 menos presión 2 entre el peso específico es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2 veces G. De aquí nosotros decimos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico por velocidad 2 menos velocidad 1 entre 2 veces G. Entonces, llegamos a la misma ecuación del ejemplo anterior. Podemos nosotros calcular el número de Reynolds para entrar a nuestra gráfica, número de Reynolds con respecto a la tubería. Acuérdense que esas gráficas, el MOD trabaja con respecto a la tubería. Entonces tendríamos que este número de Reynolds con respecto a la tubería, pues es la velocidad en la tubería
por el diámetro de tubería, densidad entre viscosidad cinemática. ¿Verdad? Pues podemos calcular la velocidad en la tubería, ya que tenemos como dato el caudal y el área de la tubería. ¿Ya? Tenemos esos dos datos. Entonces, aquí en el tubo pues podemos calcular sin ningún problema. Entonces, de ahí tenemos el caudal, que es de 1.3363. Aquí ya lo habíamos convertido aquí. Vamos a la tabla de acuerdo a la especificación del tubo y tenemos que es 0.08840 pies cuadrados. ¿Verdad? Si hacemos esta operación nos da de 15.1165 pies por segundo. Entonces con eso pues ya podemos regresar, ¿ya? Y calcular el número de Reynolds. Entonces tenemos que el número de Reynolds en la tubería es de 2.36 por 10 a la 5. Entonces otra vez, ¿verdad? Vamos a la figura. La figura 15.3, que es la gráfica correspondiente al tubo Venturi, y entramos con el número de Reynolds que acabamos de calcular, cortamos en la curva que tiene y encontramos el valor de C, que sería de 0.985. Acuérdense que esto siempre va a estar rondando en el 1, ¿verdad? Siempre. Entonces de ahí pues ya puedo calcular la velocidad en la tubería, ¿verdad? Ya la real. Entonces la velocidad en la tubería real, porque esto que calculamos pues es la ideal, ¿verdad? Vamos nosotros a calcular la velocidad de la tubería. Entonces es el caudal por el área y multiplicado por el valor de la constante. Si nosotros sustituimos ya esos datos que ya los tenemos, entonces la velocidad en la tubería es de 15.3467 pies por segundo. Entonces, sabemos que la velocidad en el punto 2 no la tenemos, ¿verdad? O sea, nosotros decimos, oye, sí tenemos el diámetro de ahí y tenemos el caudal, podemos calcular la velocidad, pero acuérdense que aquí está pues todas las condiciones, ¿verdad? En esta parte de la garganta. Entonces no podemos agarrar y directamente calcularlo. De la ecuación de continuidad, tendríamos que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 por la relación, ¿verdad? El área 1 entre el área 2. O también tendríamos que esto es igual a la velocidad 1 por el diámetro entre esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, pues eso ya, esos datos del diámetro ya los teníamos. Aquí ya los sacamos de la tabla. Entonces, la velocidad 1, pues es la velocidad de la tubería, ¿verdad? Que ya también la habíamos calculado aquí. La velocidad 1 en la tubería. Entonces, si tomamos esos datos, ¿verdad? La velocidad 2 es igual a la velocidad 1, 15.34
3467, que es la velocidad real. La velocidad real, esta fue la velocidad ideal que nosotros tendríamos, pero esta ya es la velocidad real, porque ya está en relación al coeficiente, ¿verdad? Multiplicado por la relación de diámetros, que es de 0.3355 entre 0.1250 elevado al cuadrado. Entonces, la velocidad en la garganta nos da de 110.5554 pies por segundo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que pues ya tengo todo para poder calcular la presión, ¿verdad? Entonces, para poder calcular esa variación de presión que me están pidiendo. Voy a borrarle aquí para terminar. Entonces tenemos que la variación de presión, la presión 1 menos la presión 2, es igual a el peso específico, que ya lo teníamos aquí de la tabla, ¿verdad? Entonces tenemos 51.20 multiplicado por las velocidades que ya tenemos ahí, ¿verdad? La velocidad 2 de 110.5554 al cuadrado menos la velocidad de 15.3467 al cuadrado. Y todo esto entre 2 por 32.2. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, pues nos queda que la diferencia de presiones, ¿verdad?, es igual a 95.30.0175. Pero esto está en libras sobre pie cuadrado. Nosotros en el sistema inglés siempre dejamos en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, si esto lo llevamos a libras sobre pulgada cuadrada, pues entonces nos quedan de 66.1806 libras sobre pulgada cuadrada manométricas, ¿verdad? O también le ponemos sig. Y entonces, pues, esta sería la solución, ¿verdad?, para este otro problema tomado del MOT.